en esta mañana, Padre, te presentamos esta enseñanza, que seas tú tomando el control de cada una, Padre Santo, de la boca que vaya a salir, Padre Santo. Toda la palabra, Padre Santo, que salga de mi boca, Padre Santo, sea guiada y dirigida a través de tu Santo Espíritu, pasa carbón encendido, y que sea, Padre Santo, esa palabra, Padre Santo, llegando a cada corazón, llegando a cada alma, Padre. Que ese alimento, Padre Santo, llegue, Padre Santo, a tu pueblo, Padre, y que se alimenten de tu preciosa y poderosa palabra, Padre, porque tu palabra es vida, Padre. Tu palabra, Padre Santo, nos fortalece, tu palabra, Padre Santo, nos levanta. Y necesitamos, Padre Santo, de ese alimento para poder seguir adelante, perseverando, resistiendo la buena batalla de todos los días. Y te damos gracias, Padre, y te pedimos que tomes el control absoluto y sobrenatural de esta enseñanza. En tu nombre, mi amado Mesías, Yahshua HaMashiach, Jesús de Nazaret, te lo pido. Amén, amén. Damos bendiciones a cada uno de los hermanos. Que Dios me los bendiga. Vamos a dar vuelta a la cámara. No sé si me escuchan bien, hermanos. Me dejan saber. Bendiciones a cada una, bendiciones a las hermanas que gracias, que Dios me las bendiga. Vamos a empezar. Recuerden que estamos haciendo de estudiar todos los milagros de nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Y el día de ayer estábamos hablando sobre Lázaro, que vuelve a la vida y levanta a una niña muerta, que es la niña de Jairo. Hoy día vamos a hablar sobre la lectura que hicimos de leer un poquito. Creo que cuando estábamos leyendo la historia de la niña de Jairo, que vino a llamarle a Jesús para que vaya a levantarle a su hija que había muerto, hicimos de topar un poquito el tema de sobre la mujer de flujo de sangre, pero ahora en esta mañana vamos a desarrollar más esta. So les invitamos para que puedan acompañarnos. El versículo principal creo que está acá abajo. Es Mateo 9, 20 al 22, el versículo principal. Y están otros versículos también, que es la misma historia, en Marcos 5, 25, 34 y en Lucas 8, 32 al 48. Esos tres libros, Mateo, Marcos y Lucas, hablan de la misma historia y vamos a leerla. Aquí está algunos de los, creo que está Marcos y Lucas, que es la misma historia de la mujer de flujo de sangre, y acá está Mateo 9 del 20. Mateo 9 del 20 al 22, donde relata la historia de la mujer de flujo de sangre. Vamos a leerla rápidamente para poder avanzar todas los libros que están aquí. Amén. Vamos a ir a Mateo 9 del 20 al 22 y dice la palabra de nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Justo en ese momento, una mujer quien hace 12 años que sufría de una hemorragia continua, se le acercó por detrás, tocó el fleco de la túnica de Jesús, porque pensó: si tan solo toco su túnica, quedaré sana. Voy a leer el Akadosh. Una mujer que había tenido flujo de sangre 12 años se le acercó por detrás y tocó los tzitzillots de su talí, pues ella se dijo a sí misma: si solo pudiera tocar su tzitzit, seré sana. Yahshua volvió, la vio y dijo: ten ánimo, hija, tu confianza te ha sanado, y quedó sana al instante. Jesús se dio la vuelta cuando la vio y le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha sanado, y la mujer quedó sana en ese instante. Amén. Vamos a ir rápidamente al libro de
Marcos 5:25, al libro de Marcos 5:25 al 34. Y dice, una mujer de la multitud hace 12 años que sufría de una hemorragia continua, había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocara su túnica quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir su cuerpo que había sido sanado de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él, así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira a la multitud que te apretuja por todos lados, ¿cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada, temblando, al darse cuenta de lo que le había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Santo. Ahí vemos más detalles. Vamos a ir a Lucas 8:42, a Lucas 8:42 al 48, del 42 al 48, dice la palabra. Porque tenía una hija única de unos 12 años y se estaba muriendo. Mientras él iba, la multitud le apretujaban virtualmente ahogándole. Una mujer que sufría de flujo de sangre desde hace 12 años y no podía ser sanada por nadie, se le acercó por detrás y tocó los tzitzillots de su talí, y al instante se detuvo su hemorragia. Yahshua preguntó, ¿quién me tocó? Cuando todos negaron haberlo hecho, Kefa, Pedro, le dijo, Rabí, las multitudes te están apretujando, ¿y dónde, en quién te tocaría? Pero Yahshua le dijo, alguien sí me tocó, porque yo sentí poder saliendo de mí. Viendo la mujer que no podía escapar, inadvertida, temblando de miedo, se postró delante de él y confesó en presencia de todo el pueblo, porque a causa le había tocado y como había sido sanada al instante, le dijo a ella, mi hija, tu confianza te ha sanado, vete en shalom. Amén, aleluya. Amén. Aquí vemos otros detalles. Me gusta unir las historias porque en la primera historia solamente te dice que una mujer con hemorragia y tuvo el milagro porque se acercó y le tocó sus tzitzits del talí de nuestro amado Mesías. That's it, no te dice nada más. En la segunda lectura te dice que ella había pagado a muchos doctores y había acabado casi todo su dinero y que no se había sanado, que se había puesto mucho más peor. Aquí está hablando algo más detallado, dice que era su única hija, o sea que era la única hija, por eso habían gastado tanto, y que ese hombre tenía una única hija y que estaba enferma y que se estaba muriendo. También aquí da el nombre de quien le dice a nuestro amado Mesías. En las otras lecturas no dan nombre de quien le dice, que le dice a Jesús, alguien me tocó, y le dice, pero todos estaban, o sea, estaba muchas personas rozándole a nuestro amado Mesías, estaban, no sé cómo explicar, como cuando hay mucha gente, cuando usted sale de la iglesia o cuando usted sale de algún lugar que hay mucha gente, pues se toca, se roza y está ¿cómo se dice esa palabra? Que ni la pude leer. Apretujado. Apretados, apretujados. Dice que apretujados. Bueno, creo que sí me entiende.
que estaban topándose, que estaban rozándose. O sea, le estaba diciendo Pedro, y aquí en esta lectura de Lucas le da el nombre. Se ve quién era, porque en Mateo y en Marcos no dice el nombre, pero en Lucas dice quién fue el que le dijo, Jesús, o sea, Mesías, estamos apretados todos, hay muchos que te tocan. El que le dijo fue Pedro, aquí lo dice, y él le sigue preguntando. Y en los dos libros, no en Mateo no dice estas palabras, pero en Marcos y en Lucas dice, salió poder de mí. Salió poder de mí. Por eso él empezó a buscar y dijo, alguien me tocó, porque él dice, salió poder de mí. Yo sentí que salió poder de mí. En los dos libros, tanto en Marcos y en Lucas, habla de esas dos cosas. Ok, vamos a quedarnos en Marcos. Me gustó la historia de Marcos porque tiene más detalles y también la de Lucas, pero vamos a ir a la de Marcos 5:25 que acabamos de leer. 5:25, vamos a desarrollarla. Dice, una mujer de la multitud hace 12 años que sufría una hemorragia continua, había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró, de hecho se puso peor. Aquí está el detalle importante. Esa mujer estaba gastando mucho dinero en toda su vida, porque yo digo, si esa mujer era rica, pero aquí está diciendo que era la única hija. O sea que sus padres gastaron para que ella se sanara porque era su única hija. Y lo dice, creo que en este libro, en el Lucas lo decía que el que tenía, déjeme más arriba, que era su única hija, pero aquí está hablando que ella gastó todo el dinero. Imagínense una enfermedad que no se termina el año, que no se termina los meses, sino que son 12 años y que se está consumiendo su vida, porque me imagino esa hemorragia es muy fuerte, no es como nosotros estamos teniendo cada mes la menstruación, sino es algo mucho más fuerte que te debilita completamente. Y aún así hay muchas mujeres que cuando están en sus días también se sienten muy mal y están muy débiles porque está saliendo mucha sangre, y esa sangre de la unidad de la menstruación, perdón por decirlo así, es una limpieza para la mujer, pero de ella no era una limpieza constante, era sangre de verdad que le salía y que estaba debilitándole todo su cuerpo y se estaba muriendo. O sea, es algo fuerte porque estar saliendo constantemente la sangre es que se está consumiendo, acabándose esa mujer. Y es malo también. He visto muchas mujeres que después de que dan a luz, algunas le dan hemorragia, o sea, no se detiene la sangre y tiene que detenerse porque ellas acaban de dar a luz, y tiene que detenerse esa sangre porque se debilitan y no pueden amamantar a sus hijos porque están muy débiles y necesitan, bueno, en mi país hacen ¿cómo se dice? De mantiales, o sea, de afajarles para que no tengan esa hemorragia, porque es peligroso a una recién dada a luz. Pero imagínense, ella ni siquiera tuvo hijos, ni siquiera tenía a nadie, no tuvo un embarazo para que esa hemorragia le estuviera saliendo. Entonces, pienso que ella se estaba muriendo lentamente, a pesar de todas las cosas que estaba haciendo. Esa enfermedad, el único que le podía detener es solo era nuestro amado Mesías. Pero aquí lo sorprendente de esto dice, Jesús se dio cuenta de inmediato. No, perdón, estamos en la 28. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Ella había escuchado. En este tiempo estamos escuchando a nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Y si usted escucha su voz y dice, oh, wow, el Mesías, Jesús de Nazaret, está haciendo milagros, ha hecho milagros y va a hacer milagros y sigue haciendo milagros,
esa fe, esa confianza. Ella tuvo fe y confianza que Él está sanando. Pues pensó, si tan solo tocara su túnica, en otras palabras, si tan solo tocara su talit, me sanaré. Ella declaró. Miren las acciones de la fe. Y aquí van todo, concuerda todo la fe. Porque ayer hablamos de la fe de Jairo, sobre que él tuvo fe y confianza, lo mismo que ella tuvo, pero ella tuvo fe y declaró una palabra. Ella declaró una palabra. Ella creyó en Jesús que va a hacer el milagro, pero también declaró y dijo, si tan solo tocara el talí del Mesías, yo voy a ser sana. Estaba profetizando, santo, de lo que va a pasar y de lo que va a suceder, y por fe ya estaba creyendo. No sé si me entienden esta parte. La fe aquí nos enseña de otra manera, de una manera diferente, para poder ver con visión y con convicción y con un objetivo y con una meta. Ayer vimos la fe que no estaba bien cuando él despertó a Lázaro. ¿Por qué lloró Jesús? Era porque la fe de ellos no estaba fuerte. Todavía estaban dudando, todavía estaban tristes, todavía había una atmósfera de tristeza y de que, ay, que ¿por qué no viniste, Jesús? Si hubieras venido a tiempo, mi hermano no hubiera muerto. Y le repiten 2 veces las hermanas, tanto Marta como María le repite. Y el corazón de nuestro amado Mesías dice que sí, se hizo de tener tristeza, pero dice que también se enojó en su interior porque su fe no estaba fuerte, su fe no estaba fortalecida. Pero en cambio Jairo, cuando viene a verle a Mesías y dice, quiero que vengas a mi casa porque sé que tú puedes despertar a mi hija que está muerta. Se acaba de morir mi hija, pero yo sé que tú le puedes despertar, sé que tú puedes darle vida. Tuvo confianza y tuvo fe y accionó y fue a traerle al Mesías. Aquí en cambio, la mujer de flujo de sangre es diferente porque ella piensa y ella declara y ella profetiza y ella cree. Y lo hace, no solamente se queda quieta. Esta fe es algo increíble porque nosotros lo podemos utilizar hasta hoy en día. Tenemos que arrebatar ese milagro. Muchas veces tú estás cruzado de brazos diciendo, oh, sí, voy a orar y solamente voy a confiar. No, algunas veces tú tienes que salir a arrebatar ese milagro. Tienes que salir a arrebatar ese milagro o esa sanidad en tu cuerpo y en tu vida. Y aquí nos habla y nos ministra sobre esta historia de la mujer que ella creyó primeramente en Jesús. ¿Tú crees en Jesús? ¿Tú crees en Jesús? Si tú crees en Jesús, vas a declarar sanidad. Y aunque tú no la estás mirando, vas a declarar sanidad, vas a profetizar sobre tu vida. Si tan solo hago eso, si yo voy y llego a la iglesia, si yo voy y hago de hacer ese ayuno, si yo voy y saco estos días y me aparto en tu presencia, tú me vas a sanar. Yo voy, y ese es como un pacto con Dios. Así como hizo Ana, que ella también declaró y profetizó y dijo, si es que tú me bendices y si tú bendices mi vientre y yo tengo un niño, yo te lo voy a entregar. Es un pacto, es una declaración profética y un pacto que hace con Dios, Ana. Y en esta ocasión ella hace de declarar la sanidad por medio de tocar con sus manos, de accionarla y de hacerlo. Porque no solamente confió, no solamente declaró, sino lo hizo. Y ahí está el objetivo de los 3 pasos de la fe. Creyó, declaró y lo hizo, la de poner en acción. Ok, ella en el 28, en el 29. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Amén, aleluya. Santo. Esa es una fe fuerte, hermanos. De esta fe se necesita en todos nosotros, los creyentes de nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Y creo que cada uno de nosotros tenemos un entendimiento que la fe mueve montañas. Y si tu fe no está, dice, si no tienes la fe como un granito de mostaza, y el granito de mostaza, yo lo conozco, es muy chiquitito, o sea, una poquita de fe, puedes hacer muchas cosas. Y nos está diciendo que nuestra fe tiene que ser fortalecida. Aquí nos ministra sobre la fe.
la confianza que tú tienes en el Mesías, que dices, "Oh, sí, tal vez yo creo en Jesús, que sí va a ser mi milagro", y sigues triste, conforme y esperando a que Dios lo haga y así. Y por eso después más adelante se enojan con nuestro amado Padre Celestial porque dicen, ay, es que Él no me escucha mis peticiones. Es que Él no me escucha lo que yo le estoy pidiendo. Porque, ¿sabes? Porque algunas peticiones o algunas oraciones no son contestadas es porque hay muchas cosas dentro de ti. Y ahorita lo vamos a entender. Lo vamos a entender. Ella no declaró por declarar. Ella declaró porque sabía el significado de los tzitzits y del manto de nuestro amado Mesías. Les voy a explicar esto un poquito y después vamos a leer algunos versículos para que podamos entender. Los tzitzits de un talí están en las cuatro orillas del talí. En los tzitzits, el talí puede ser, como les digo, el talí puede ser moderno para entender en este tiempo, pero el talí, el manto, eh, pudo haber sido diferente de nuestro amado Mesías, pero los tzitzits siempre han estado. Y siempre, desde Levíticos, desde Moisés y todas las cosas que fue dada, estos fueron declarados para que nosotros tengamos hasta el día de hoy, si es el pueblo de Israel, si creen en el Dios Todopoderoso. El significado de los tzitzit significan los 10 mandamientos. En cada tzitzit están cinco, ¿cómo se llaman? 5 atados, no sé cómo nudos, 5 nudos que representan los 10 mandamientos, tanto en este lado de acá y con este lado de acá se hacen 10 nudos que representan los 10 mandamientos. En cada lado están los tzitzits y está en cada lado representan los 10 mandamientos. Cuando oran, este tzitzit va atado al dedo del corazón, que quiere decir que estamos en obediencia y que aceptamos la voluntad de nuestro Padre Celestial y que estamos cumpliendo la palabra. Eso significa, y también significa, estos tzitzit mandó a que nosotros hasta hoy tengamos para recordarnos y no olvidarnos. Vamos a leer los versículos ahorita. Ella no solamente declaró, sino lo que hizo tenía sentido, lo que ella hizo. Tenía un significado tan profundo. Porque ella está declarando y está diciendo, yo he hecho todo lo que está aquí. Yo confío en tu palabra, yo creo y yo estoy en obediencia y sujeta a tu palabra. Y tu palabra, que significa en el manto para que y no me he olvidado de la palabra y de los 10 mandamientos de mi Padre. El verbo hecho carne, o sea, la misma palabra viva que es nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret, no pudo detener que salga la bendición o salga el milagro de él. ¿Por qué? Porque ella tenía todo a favor de ella. Que tal vez esa enfermedad fue puesta por nuestro amado Padre Celestial para que Jesús viera y que todo el pueblo viera, no que Jesús viera, sino que entendiera el pueblo que nosotros podemos arrebatar esos milagros cuando estamos alineados, porque ella estaba sujeta a todas las cosas. No me imagino que ella podía hacer, no hacía muchas cosas, porque los que están con hemorragias y muchas cosas en ese tiempo no podían acercarse a las iglesias, no podían estar en público. De hecho, ella, del estar ahí en este momento con esta multitud, ella, si es que la encontraban antes que tocara la túnica de nuestro amado Mesías, ella pudiera haber sido apedreada porque no tenía que estar en medio de la gente. Ella era inmunda y no podía estar en contacto ni cerca de muchas personas porque ella estaba inmunda. Pero a pesar de eso, con miedo,
porque me imagino, hasta ahora, hay muchas cosas que los judíos hacen muy estrictas, muchas cosas, pero en ese tiempo, cuando una mujer o cuando un hombre o cualquiera que esté mal, que esté sangrando, que esté enfermo o en algo de los leprosos, no los mantenían, eran inmundos. Y esa mujer en ese, hasta hoy pienso que siguen considerando que es inmunda, que no podía estar en entre la gente, no podía ir a la sinagoga, no podía reunirse con nadie, tenía que estar apartada. So, imagínense ella apartada de todo eso. Yo me imagino que ella buscaba a nuestro Padre Celestial. Ella buscaba, ella escudriñaba, ella entendía de la palabra. Ella deseaba estar cerca del Mesías, cerca de la presencia de nuestro Padre Celestial. Y entiendo esa necesidad. Porque hoy en día no es así. Hoy en día tú estás enfermo, tú puedes ir a una iglesia, tú puedes ir a hacer de escuchar la palabra, tú puedes hacer muchas cosas, pero en ese tiempo ella no tenía que estar ahí. Era prohibido que alguien que esté así no puede llegar a una iglesia, no puede escuchar la palabra, no puede hacer. Entonces me imagino que venían y ella escuchaba poco a poco, pero ella estaba confiada. Ella quería y amaba y deseaba la palabra. Y eso significa el significado de lo que ella está haciendo ahora mismo. Pero vamos a continuar. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él, así que se dio la vuelta y preguntó a la multitud quién tocó mi túnica o quién tocó mi talit. Santo. Ni nuestro amado Mesías sabía que eso iba a pasar. ¿Por qué? Porque algunas veces nosotros de la obediencia, de la sujeción, de la fe que tú tienes, de esa fe que parece que es imposible y que tú crees que es posible, tú puedes arrebatar ese milagro. Tú puedes arrebatar ese milagro. Y ahí está el espíritu violento que habla en la palabra, que nos ha dado un espíritu violento de autocontrol y dominio propio. Y solo los violentos lo arrebatan. Se cumple en esta mujer, porque ella, a pesar del miedo que había, a pesar de todo lo que pensó que iba a pasar, yo pienso que ella sí pensó, pero su objetivo, su meta puso irse donde Jesús, aunque en el camino pudieron haberle a alguien visto. Yo pienso que ya le conocían. Si la hubieran visto, no la hubieran dejado llegar donde el Mesías. La hubieran sacado de ahí y la hubieran apedreado o la hubieran mandado lejos porque ella era inmunda. Pero a pesar de ese miedo que ella sabía y entendía todas las reglas y todas las leyes que ellos tenían, ella se arriesgó a buscar y a tocar el talí de nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Eso nos enseña algo muy poderoso, que no nos quedemos conformes y a pesar de nuestros miedos podemos seguir confiando y creyendo y arrebatar ese milagro para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra salud o para nuestros hijos. Amén. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder del sanador. O sea, mire, él se dio cuenta que salió poder sanador. Santo. Sus discípulos le dijeron, mira la multitud que te apetruja por todos lados, ¿cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién había hecho. Entonces la mujer asustada, temblando, miren, aquí se ve el miedo, que aunque a pesar del miedo que tú tengas, a pesar de que tengas miedo, porque yo sé que hay miedo en cada uno de nosotros cuando nos está pasando algo, a pesar de que tengas miedo, a pesar de que estés temblando, a pesar de que te sudan las manos, Santa, eso me ministra cuando la primera vez cuando me invitaron a que pasara a traer la palabra de las ofrendas y que trajera un versículo, a mí me temblaba todo, me sudaba las manos y me sudaba todo. A pesar de ese miedo, ella lo hizo. Dice, temblando, asustada y temblando, al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Santo, aleluya. A pesar del miedo, a pesar de ese miedo que ella tenía, a pesar de que estaba asustada, ya había recibido el milagro, pero ella se acercó
con miedo y todo eso, y le dijo que ella era. ¿Y qué le dice nuestro amado Mesías? Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Santo, aleluya. Esta fe es algo increíble de entender y de ver, porque nos habla y nos ministra de una manera sobrenatural. No de una manera que dices, oh, es que mira esto que Jesús la sanó. No, ella provocó salir ese poder de nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Ella arrebató, ella sacó ese poder de sanidad. Y ni siquiera nuestro amado Mesías sabía, porque él no sabía que iba a pasar eso, porque él iba directamente donde la niña que estaba muerta a resucitarla. Pero en el camino se cruza esto y había mucha multitud y ella arrebata ese milagro, no se dio cuenta, porque él dice, ¿quién era? O sea, no sabía. ¿Qué nos está tratando de decir? Que tu fe tiene poder. Tu fe tiene poder para que haga milagros. Y aunque pase lo que pase y lo que esté sucediendo, esa fe que tú tienes puede hacer un milagro creativo, sobrenatural en tu vida, en tu salud, en tu cuerpo. Santo, nos habla de una manera sobrenatural a cada uno de nosotros, porque ni siquiera nuestro amado Mesías sabía de eso. O sea, nos está diciendo, mira, tu fe es tan grande que si tú confías, puedes hacer cosas mucho más grandes aquí en la tierra. Tu fe es algo, un poder que emane de ti, que arrebata del cielo esa bendición para que se haga en tu vida. Pero no solamente, vamos a leer, no solamente es tu fe y tu acción, sino también es como tú estás. Vamos a leer los siguientes versículos. Creo que aquí sí lo podemos ver, están aquí los versículos. Ya leímos Marcos y Lucas y vamos a continuar a Levíticos. Vamos a leer Levíticos para poder entender. Levíticos 15, 3 al 7. Levíticos 15, del 3 al 7. Dice la palabra. Y esta es la ley de la inmundicia. Cualquiera que tenga gonorrea de cuerpo, este es la inmundicia de él, por razón de flujo por el cual su cuerpo está afectado por medio del flujo. Todos los días del flujo de su cuerpo por el cual su cuerpo está afectado por el flujo es su inmundicia. En toda cama que la persona con flujo yazca es inmundo, y todo el que sobre ella se sienta es inmundo. Cualquiera que toque su cama lavará sus ropas y bañaré en agua estará inmundo hasta el anochecer. Cualquiera que se sienta sobre algo donde se sentó la persona con flujo lavará sus ropas y se bañará en agua. Estará inmundo hasta el anochecer. Cualquiera que toque el cuerpo de una persona con flujo lavará sus ropas y se bañará en agua. Estará inmunda hasta el anochecer. Santo. Aquí está el detalle donde nos habla sobre la mujer con flujo. Son las personas que estaban con flujo o de cualquier flujo, sea de sangre, aquí habla que eran inmundas y que está hablando de que no podían acercarse y que si se tocaban ya se hacían inmundos. O sea, una persona que está bien, por ejemplo aquí de la mujer, y está tratando de llegar al Mesías y topa a alguien y se da cuenta de que ella tiene ese flujo, esa persona queda inmunda y tiene que irse a bañar, a limpiarse, y aunque se haya bañado y aunque se haya limpiado y aunque se haya lavado sus manos, hasta el anochecer está inmunda, como la mujer. Así era la ley, y ese no es una ley de hombres, es una ley hasta ahora que se cumple. Pienso que los judíos todavía la siguen haciendo de eso, pero
Es una ley que te mantenía apartada de las personas. Esa enfermedad o todos esos flujos que tenían, todo lo que es la enfermedad de flujos, te apartaban de la gente, te mantenían aislado, que donde te sentabas ya nadie se podía sentar, ya era inmundo, hasta la silla, la cama, aquí dice la cama, donde ella se sentaba, donde ella está acostada, todo es inmundo. La palabra nos habla de eso. Vamos a continuar para poder entender lo que ella, porque ella tenía miedo. Ella tenía miedo por eso, porque si no, los iban a sacar, toda la gente se iba a alborotar y le iban a mandar sacando. Nos habla en esa época era muy fuerte para ella y por eso tenía ese miedo. Ok, vamos a ir a Números 15, 37 al 41. A Números 15, 37 al 41. Dice la palabra. Yahweh le dijo a Moisés: habla a los hijos de Israel, instruyéndoles a hacer por todas sus generaciones. Aquí está algo importante que algunas veces no entendemos y que tal vez dicen, es que por religiosidad o porque utilizan los tzitzit o porque yo utilizo el manto, el talí para orar o porque utilizo también el velo, pero no más los tzitzit. Aquí está y está clarita la palabra. En Números 15 del 37 en adelante hasta el 41 dice Yahweh, o sea Dios Todopoderoso, le dijo a Moisés, no fue de Moisés, fue del mismo Padre Celestial, habla a los hijos de Israel, nosotros somos los hijos de Israel, instruyéndoles a hacer por todas sus generaciones. No está diciendo solamente en esta época, en este tiempo, solamente para no, para sus futuras generaciones, para las generaciones. Los tzitzit en las esquinas de sus atuendos y pónganlos con los tzitzit en cada esquina un hilo de azul. Será un tzitzit para que lo miren y así recuerden todos sus mitzvot, o sea, todos los mandamientos de Dios y los obedezcan para que no vayan a donde su propio corazón y ojos los guían para prostituirse ustedes mismos, sino los ayudará a recordar, a obedecer todos sus mandamientos y hacerse de cuidar y ser santos para su Elohim, para nuestro Dios Todopoderoso. Yo soy Yahweh, su Elohim, quien los sacó de la tierra de Misraim, o sea, de Egipto, para ser su Elohim. Yo soy Yahweh, su Elohim. Voy a leer en la nueva traducción viviente. Entonces el Señor le dijo a Moisés, dale las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. En todas las generaciones venideras harás borlas al borde de su ropa y las atarás con cordón azul. Cuando vean las borlas, no sé qué significa borlas, recordará y obedecerán todos los mandatos del Señor en lugar de seguir sus propios deseos y contaminarse, tal como en su tendencia las borlas los ayudarán a recordar que deben obedecer todos mis mandamientos y ser santos a su Dios. Yo soy el Señor su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor su Dios. Amén, aleluya. Creo que estamos entendidos en este tiempo. No nos movemos por movernos, nos movemos por la palabra. Solo tzitzit, por eso dije el talí tal vez sea actualmente puesto, pero aquí habla que dice pónganlos en sus atuendos, en sus ropas. ¿Por qué? Para recordar los mandamientos, para no pecar, para no dejarnos llevar por los deseos o por todas las cosas que nos están haciendo pecar en el mundo, para recordarnos. Y tal vez dirán, es que ya dijo que nosotros nos recordamos y está en nuestra mente, en nuestro corazón, o tal vez en la Biblia está, pero entendido, yo soy un ser humano, hermanos, yo soy un ser humano. Y déjenme decirles, no solamente lo tengo en el talí, yo lo tengo en mi bolsa, yo lo tengo en mi carro y tengo algunos hechos y lo pongo en mi cartera.
Porque cuando algunas veces tú sales y no vas a la iglesia, tú vas a otros lugares, tú vas a otras partes, algunas veces te olvidas quién eres. Cuando tú miras el CD, tengo en mi llave también, en mi llave, los CDs. Cuando yo miro, me ayuda a que yo me calle. Muchas veces, cuando he salido afuera y he tenido muchos encuentros con muchas personas, ha estado en mi bolso y me recuerdo quién soy. Seré que yo soy la única que soy muy sensible y que puedo pecar tan fácilmente, pero sí me ha ayudado en muchas ocasiones. Hasta en el carro, hasta en el, ¿cómo se llama eso del espejo? En el retrovisor está un yo. Y algunas veces cuando estoy manejando y algunas veces cuando te pitan y que te están haciendo muchas cosas, me sirve para no enojarme, me sirve para bendecirle. Pero no solamente es porque yo lo digo, sino porque también la palabra lo dice, pero a mí me ha ayudado como un ser humano, porque yo no soy perfecta, porque yo me olvido, porque algunas veces te dejas llevar por muchas cosas, pero quiere recordarte el Padre. Él nos conoce a nosotros que somos, ¿cómo se dice? Que somos muy airosos o que somos muy enojosos y que podemos hacer muchas cosas, porque no todo el tiempo va a estar tu Biblia en tu cartera, no todo el tiempo tu Biblia va a estar ahí debajo de tu mano, no todo el tiempo va a estar tu Biblia recordándote en tu mente, pero algo que tú te recuerdas, que está en tu cartera, que está en tu llave, que está en tu carro o que está en tu ropa, te va a recordar, es un recordatorio. Hay algunos que se ponen también aquí, no me lo he puesto, no he hecho nunca eso, pero yo pienso que lo voy a hacer también para recordarse que no pequen. Por eso los judíos se ponen en su ropa, en toda su ropa ellos tienen en los flequitos aquí a los lados, porque dicen no solamente en el talí, sino en los atuendos que se van a poner, en las 4 esquinas que se ponen, ustedes tienen que ponerse para recordarse. Y este no es un mandato de Moisés, este no es un mandato de los judíos, esto no es algo judaizantes como lo dicen, no, lo dice aquí al pueblo de Israel. Si usted es el pueblo de Israel, lo va a poder entender y lo va a poder escuchar y va a poder ver la palabra que la palabra nos está diciendo por decir, porque esto no es de hombre, no es de Moisés, es del mismo Padre Celestial que nos manda a hacer. Amén. Y nos da las instrucciones, cómo ponerlo, cómo hacerlo y por qué nos da. Y aquí dice, para que obedezcan. Esto es como para recordarles, para que obedezcan mis mandamientos, para que no pequen, para que no hagan de pecar y que no se vayan influenciando por todo el mundo, porque el mundo está, para que no vayan por sus propios deseos y se contaminen, para que no se contaminen. Esto es para que no nos contaminemos. Amén. Vamos a continuar. En Efesios 4:17 vamos a hablar de la fe. Hoy hablamos de los tzitzits. ¿Cómo se dice en otra palabra tzitzits? Cordones, ¿no? Yo lo dije antes, creo. Vamos a ir a Efesios 4, del 17 al 18. Dice la palabra. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente, endurecieron el corazón hacia Él. Santo. Eso nos habla de que alguien como que no tiene a nuestro amado Dios Todopoderoso en su corazón. Creo que de los tzitzits no te mandaron, como dice la palabra, no solamente te dice por decir nuestro Padre Celestial, sino porque sabe que hay muchas cosas que nos atrapa el mundo, nos confunde el mundo, nos distrae el mundo. Y que tal vez eso que parece tan insignificante, un hilito, no sé cómo decirle, en otra palabra no sé cómo decirle, cordones, no sé cómo decirle, no son cordones, fleco, lo llaman fleco, ya me acordé, lo llaman fleco también.
estos flequitos que mandó a hacer nuestro amado Padre Celestial, que parecen tan insignificantes, son importantes, porque te ayudan a que tú no peques, a que tú no seas influenciado por este mundo y seducido por este mundo, para que no caigas en las tentaciones de este mundo, porque cuando caes en las tentaciones de este mundo, ignoras todo lo que manda hacer nuestro Padre Celestial, somos más sensibles a caer en el pecado, somos más sensibles para que el enemigo nos toque y para que el enemigo nos desvíe, para que el enemigo nos seduzca, porque él constantemente nos va a seducir con todas las cosas de este mundo, con todas las cosas materiales que hay en este mundo. Él te seduce, pero a través de los seeds que te hace recordar quién eres, porque cuando tú ya sabes qué significa, que son los mandamientos y que te está diciendo, estate firme, santifícate constantemente, no está tus padres para que te digan en la noche, en el día, sino allá tú eres grande y tú puedes salir a la calle y no hay nadie que te recuerda, pero siquiera este cordón o esta fleco, estos seeds te van a recordar quién eres. Amén. Vamos a continuar en Mateo 13:58. Mateo 13:58 dice la palabra. Por lo tanto, hizo solo unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. Santo. Aquí está hablando sobre los milagros de nuestro amado Mesías. Donde no hay fe, donde no hay alguien que crean en nuestro amado Mesías, no va a haber tantos milagros. Y aquí lo habla. Esa es la historia donde Jesús fue rechazado en Nazaret, dice aquí. Él regresó a Nazaret, su pueblo santo. Miren, y aquí se cumple una palabra también. Aquí dice que Jesús regresó a su pueblo Nazaret y empezó a enseñar en las sinagogas. Todos quedaron asombrados de dónde sacó esa sabiduría, el poder para hacer esos milagros. Y se burlaban, ¿no es más que el hijo del carpintero? Y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos Santiago y José, Simón y Judas, donde sus hermanos viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas estas cosas? Se sentía profundamente ofendidos y se negaron a creer que él. Entonces Jesús le dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Santo. Ahí no había fe. Ahí no podían creer en el Mesías. ¿Por qué? Porque lo conocían. Lo conocían. Era, dice, de su propio pueblo donde estaba viviendo, donde que creció desde que era pequeñito hasta que era adulto. Dice, ¿de dónde sacó ese conocimiento? Si nosotros lo conocemos, conocemos a sus padres, conocemos a su madre, conocemos a sus hermanos, y ahí le nombra a todos los hermanos que tuvo Jesús, que piensan que no tuvo Jesús, hermanos, tuvo ahí, le está diciendo María, su madre, y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Recuerden que todos esos nombres se repetían constantemente en toda la tribu de Judá. Hay muchos iguales nombres. Y por eso van a encontrar algunos nombres que son iguales, pero no son la misma persona. Aquí está hablando y dice que ellos no se burlaron de nuestro amado Mesías y que no creyeron en todo, que aunque sí había sabiduría y había entendimiento de la palabra y estaban preguntándose, ¿quién le enseñó? Al hijo del carpintero, ¿quién le enseñó? ¿Quién le enseñó toda esa sabiduría y todo eso? ¿Y por qué está haciendo milagros? Y por eso abajo dice nuestro amado Mesías, por lo tanto hizo solo unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. Tú no vas a recibir el milagro si eres incrédulo. No va a haber milagros en tu vida si tú no crees en el Mesías, que Él es el Dios Todopoderoso, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, manifestado aquí en la tierra, que vino a dar la vida por ti y por mí. Si tú no crees y no confías, no vas a poder recibir ese milagro. Eso nos está ministrando a cada uno de nosotros, que no tiene que haber incredulidad en tu corazón, tiene que haber fe y confianza que Él lo puede hacer y sí lo puede hacer. No decir, es que sí, maybe sí lo hace, es que tal vez sí lo hace. No, si hay eso,
Échalo fuera y pon esa fe y esa confianza en nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Vamos a continuar. Miedo, dice el temor y miedo. Mateo 14. Mateo 14 del 28 al 30. Dice la palabra. Entonces Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre las aguas. Sí, ven, le dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y le agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Santo. Aquí nos está ministrando de una poca fe. Sin la fe tú no puedes recibir el milagro. Sin la fe no puedes ni arrebatar ni sacar el poder de nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret, así como sacó esta mujer. Déjeme decirle, en este momento de lo que está hablando de Pedro, esta mujer tuvo más fe que Pedro, que cuando estaba en la barca y empezó a caminar. Sé que son diferentes aspectos, pero más adelante Pedro va a tener más fe porque está siendo trabajado, está en un proceso de fe. Y estamos cada uno de nosotros en un proceso de fe. Pero la fe de esta mujer arrebató el milagro, sacó el poder de sanidad de nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Y con miedo, porque ella estaba temblando y estaba con miedo. Aquí también dice que Pedro tuvo miedo y que se aterrorizó por el viento y por las olas y comenzó a hundirse y empezó a gritar, sálvame, Señor. Pero no estamos hablando de esta varona y de Pedro, sino estamos hablando de la fe. ¿Qué tan fuerte es tu fe? ¿Tu fe está fuerte o tu fe está débil? ¿O tienes poquita fe, como le dice el Mesías? ¿Tienes tan poca fe para poder recibir ese milagro? ¿Estás en duda todavía? ¿Todavía hay duda en tu mente? ¿Todavía no hay confianza totalmente en nuestro amado Mesías que Él lo puede hacer en tu vida? ¿Cómo está tu fe? Vamos a ir al siguiente. Vamos a ir a Santiago 1:6. Santiago 1:6. Y dice la palabra. Cuando se le pidan, cuando se la pidan, aseguren de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento la arrastra y empuja de un lado al otro lado. Santo. Este es un consejo. Está en Santiago 1:6 y dice: cuando se le pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios, no confiando en las cosas del mundo, confiando en la medicina de aquí, en las pastillas de aquí, o en tu hermana, o en alguien que te va a ayudar. No, confiando solamente en Dios. Tu fe en Dios. Aquí nos habla que no dudes, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar. O sea, que cree que no cree, que cree que no cree. Está dividida. No va a poder recibir ese milagro porque está en duda. Vamos a ir a Hebreos 12:12. Close. Santo. Amén. Dice, por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas débiles. Amén, aleluya.
Aquí nos habla para que podamos obtener nuevas fuerzas. El único que nos ayuda a que estemos fortalecidos, y no estoy hablando solamente de la fe, sino también físicamente, que podamos hacer las cosas correctas. El único que te renueva, el único que te fortalece, el único que te ayuda a que tu fe sea fortalecida es nuestro amado Padre Celestial. Ahora mismo, a través de la palabra que estamos escuchando, a través de esta enseñanza, la palabra te da esa fe, esa confianza y fortalece tu fe, te mantiene en esperanza para que podamos seguir creyendo en nuestro Padre Celestial, que Él sigue haciendo milagros, así como estaba haciendo estos milagros creativos, sobrenaturales, lo puede hacer en tu vida, pero tu fe tiene que ser fortalecida. Así que recibe nuevas fuerzas en esta mañana. En Primera de Pedro 1:14, en Primera de Pedro 1:14 dice la palabra: por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Ahora ya no, porque ustedes tienen entendimiento y tienen conocimiento. Y ya no podemos decir, oh, es que yo no sabía. Si usted no sabe, hermano, estudie. Mire, si hay algo que aquí no entendió lo que yo le expliqué, vaya a la Biblia. Aquí están algunos versículos que le puede ayudar, pero usted vaya, no se quede conforme en lo que yo le enseño, lo que yo le digo, y cualquiera, donde que usted vaya a escuchar la palabra, donde usted vaya a escuchar la prédica. Y por eso es muy importante que lleve su libreta y su bolígrafo para que usted pueda escribir lo que no entendió. Y lo que no entendió, usted va a investigar en la Biblia. Y usted va y busca y escudriña, y le aseguro que usted va a recibir revelación en la palabra. Y usted va a entender mucho más de lo que había entendido. Ahí en la prédica usted va a entender, va a ser revelado a través del Espíritu Santo. No nos podemos quedar conformes. Hay muchos que dicen, es que solamente los pastores, los profetas, los líderes y todos los que están enseñando, los maestros, ellos tienen que estudiar. No, eso es una mentira. Aquí nos manda a todos a estudiar. Aquí no somos todos que no sabemos y que no podemos. Usted ahora, de menos, la Biblia usted la tiene en el teléfono, le tiene en la tableta, lo tiene en todo. Ya no hay excusa de que diga, es que yo no tengo una Biblia. Usted puede bajarlo por el teléfono gratis. Hay aplicaciones de Biblias gratis para que usted pueda estudiar. No se quede conforme. Si hay alguna duda en esta enseñanza, usted busque la verdad. Busque la verdad. Vamos a ir a Juan 5:44. Vamos a ir a Juan 5. Y no solamente en todo, solo estas enseñanzas, en todo lo que usted reciba sobre la palabra. No se quede conforme. Si hay alguna duda, vaya y busque, indague y busque la verdad. Porque es muy importante que nosotros entendamos que no solamente a todos seamos como decía mi apóstol, no seamos como esas ovejitas. Me digan, me a todo, amén, 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 amén. No digan solamente amén, 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 sí, 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 no. Sino también ustedes vean y verifiquen si todo está escrito, si todo viene de la Biblia o de dónde está sacando. No se lleven todo lo que yo les estoy enseñando y que sí está en la bíblicamente y algunas cosas que yo digo, vayan y verifiquen. No se queden conformes, que haya esa inconformidad en sus corazones y que digan, a ver si es que es cierto lo que la hermana está hablando, a ver si es que lo que ella dijo es verdad. Voy a buscarlo, voy a escudriñar. Que haya ese deseo de escudriñar la palabra. Juan 5:44 dice la palabra: con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios Santo. Aquí nos habla sobre la honra y de creer en el que de verdad merece la honra y la gloria, es nuestro amado Mesías, no entre nosotros. Hay muchas cosas que no me gustan y que tal vez he huido mucho de muchas cosas, pero creo que la honra aquí que dan entre los hombres no es buena.
porque te sientes más como con un ego, más orgulloso de ti mismo y le sacas a nuestro amado Dios Todopoderoso. Creo que el único que te tiene que levantar y a darte esa honra es nuestro Padre Celestial, pero nosotros siempre tenemos que dar la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. No tiene que venir de hombre, sino tiene que venir del mismo Dios. Amén. Amén. Hemos hablado sobre esta historia de la mujer de flujo de sangre que estaba enferma por 12 años y que se repite la historia para que usted pueda verificar y pueda entender una historia más profunda. Está en Mateo 9, 20 al 22 y está en Marcos 5, 25 al 34 y en Lucas 8, 42 al 48. Estos tres libros del Evangelio nos platica sobre el evento que pasó del milagro que fue arrebatado por esta mujer para que nosotros entendamos el significado profundo. Sé que hay mucho más significado profundo que no puedo llegar todavía a esos detalles en este tiempo porque tengo un poco de tiempo, ya estamos ya sobre el tiempo, pero hemos estado hablando sobre la fe, la confianza, sobre que la fe no solamente se mueve con decir yo creo en Jesús. No, la fe se mueve que tú empieces a declarar, porque ella declaró antes de que ella había escuchado que Jesús hacía milagros. Ella ya creía en Jesús. Y antes de que ella llegara a tocar el talí, los tzitzits, ella declaró y dijo que solo si topara los tzitzits del Mesías, yo voy a ser sana. Era una declaración profética de lo que iba a hacer y accionó su fe. No se quedó quieta ella, a pesar de que ella estaba inmunda, y a pesar de que en ese tiempo ella podía haber sido apedreada, no podía estar en lugares de multitud, de gente aglomerada, y ella se atrevió a estar ahí. Se atrevió con todo miedo, ella corrió a topar ese manto. Eso nos hablaba a nosotros, estábamos hablando sobre los tzitzit y sobre el manto que nos da a cada uno de nosotros. Los tzitzit significan los 10 mandamientos, un recordatorio al pueblo que se santifique, un recordatorio a que están siendo obedientes a la palabra de nuestro amado Padre Celestial. Ella estaba sujetada a la palabra, ella sabía la palabra, que tal vez ella no podía ir a sinagogas y tal vez ella no podía estar con gente hablando sobre la palabra, pero pienso que sus padres le enseñaron. Y que ella tenía deseo y que ella quería hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, pero ella quería ser sana. Eso nos habla de la sujeción, nos habla de la palabra, nos habla de los 10 mandamientos, nos habla sobre la identidad, porque cuando tú estás recordándote quién eres y de dónde vienes y qué tienes que hacer, si es que hay algo que te está mortificando, si hay algo que está pasando en tu carro, en la calle, donde no está tu iglesia, donde no está tu Biblia, y que un tzitzit te recuerde quién eres, o sea, una identidad tuya de quién eres, le estaba dando a ella una identidad de hija. Y por eso le dice, hija. No le dice mujer, porque hay otras ocasiones que se refiere a nuestro amado Mesías que dice mujer, o esa mujer, o Marta o María, pero aquí le dice, hija, tu fe te ha sanado. Le estaba dando una identidad de hija. En los tzitzits, y el toque de fe, ese poder que salió de ese manto que ni siquiera nuestro amado Mesías sabía quién era, eso fue algo poderoso, algo arrebatador. Y ahí están todos los hermanos o las hermanas que tienen un espíritu violento en el ámbito espiritual, que arrebatan ese milagro sobre su casa, sobre su vida, sobre su salud, sobre sus hijos. Amén. Nos habla de la fe. Y también el enemigo de la fe es la ignorancia. Es la ignorancia, hermanos. El enemigo de la fe es la ignorancia. Es la incredulidad, es el temor o el miedo, es la duda y es el desánimo y la desobediencia. Amén. Son cinco que he puesto aquí. El enemigo de la fe
es la ignorancia. Y estoy hablando de que no sabe de la palabra. Y que dice, yo no sé de la palabra. Ese es el enemigo de la fe. Que no quiero leer la palabra, o es que yo no puedo leer la palabra, o es que yo no entiendo la palabra. No, ese es el enemigo de la fe y nosotros necesitamos fe. Más que estamos en oración, necesitamos una fe fortalecida. A mí me ha pasado mucho, hace mucho tiempo me pasó que yo no entendía la palabra. Y es algo normal. No se preocupe, es algo normal. Si usted no entiende la Biblia, es algo normal. Porque la Biblia no se lee por leer, no es un libro, no es una historia. La palabra de Dios tiene una revelación en la palabra. Y a través de la revelación de la palabra es el Espíritu Santo quien le da revelación. Para que usted pueda entender la palabra, porque usted puede leerla y la puede leer así simplemente como así. Que dice, oh sí, la agua salió de la roca. El agua salió de la roca. Pero cuando tienes revelación y dices, no, la roca es Jesús y la agua es su palabra. La que nos llena, la que nos sacia. Tienes revelación. Y el único que te puede dar revelación es el Espíritu Santo. Cuando tú oras la Biblia y no tienes discernimiento, haz una oración antes de leer la Biblia. Haz una oración y dile al Espíritu Santo que te abra tus ojos espirituales y tu entendimiento para poder entender la palabra de Dios, para que pueda ser alimentada con ese alimento que nos ha dado nuestro amado Dios Todopoderoso. Es muy importante. La ignorancia es el enemigo de la fe. La incredulidad es el enemigo de la fe. La duda es el enemigo de la fe. El desánimo es el enemigo de la fe. La desobediencia es el enemigo de la fe. Aquí nos habla de seis palabras o frases que son enemigas para la fe, que no te ayuda a que tu fe pueda ser fortalecida. Y creo que ella pasó todas esas. Con todo miedo, ella se acercó donde el Mesías, porque ahí no dice, ya no peques más. Ahí no dice, por tu pecado ha sido eso. No. Eso fue puesto para que ese milagro se vea manifestado y para que esta lectura, este evento, esta sanidad que pasó con esta mujer, nosotros entendamos hoy en día que la fe no se mueve por moverse así. La fe se mueve con una acción. La fe se mueve a que tú puedes arrebatar, que esa fe que tú tienes tiene un poder. Y que tal vez nosotros decimos, ay, pero ¿cómo vamos a tener poder? Hay poder en la fe tuya. Porque esta mujer se atrevió a tocarle. Ni siquiera Jesús sabía que iba a ver a alguien que le sacara ese poder. Y por eso le empezó a buscar y se quedó parado buscando quién era. Eso nos está llamando a nosotros a que nuestra fe sea fortalecida para poder arrebatar ese milagro que necesitas en tu vida. La fe es algo maravilloso que nos ha dado nuestro amado Padre Celestial. La fe no es lo que miras, la fe es lo que hay en la palabra, las promesas que se van a cumplir dentro de tu vida y en tu familia, con tus hijos. Porque la fe no se trata de vista, hermanos. La fe se trata de que lo que no ves se va a hacer. Pero si entra duda, entra incredulidad, entra desánimo, entra tristeza, esa fe no está firme. Necesitamos fortalecer la fe. Amén. Vamos a cerrar aquí. Que Dios me los bendiga a cada uno. También hacemos la invitación a los hermanos. Si hay algún hermano que quiera recibir al Señor como su Salvador, les invitamos para que pueda mandar su solicitud y pueda subir a hacer esa oración de fe. Sé que hay muchos que tal vez están ahí abajo, no han recibido al Señor y se preguntan y dicen, pero yo no estoy listo, porque ese creo que es la mayoría de, así como yo decía, yo no estoy lista o yo soy joven todavía y ¿por qué voy a hacer no? Es que yo no quiero dejar de hacer las cosas que yo hago.
Miren, si yo le hubiera conocido, me hubieran presentado al Mesías más joven, yo lo hubiera aceptado, pero en ese pensamiento yo no pensaba así. Nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret es un caballero y Él siempre va a golpear la puerta de tu corazón. Pero déjame decirle que hay un adversario que no está golpeando la puerta de tu corazón, que Él ya ha entrado a destruirte, trayendo tristeza, trayendo desánimo, trayendo división en tu casa, trayendo pleito en tu casa, y que ni siquiera nos damos cuenta de que el enemigo está en tu casa y que tú no quieres hacerle entrar al Mesías. A mí nadie me lo explicó de esa manera, pero si me lo hubieran explicado hubiera sido diferente, pero todo tiene su tiempo. Pero no dejes que este llamado, esta invitación, porque no es la invitación que yo hago, es la invitación que nuestro amado Mesías te está haciendo, porque Él quiere ir a tu casa, Él quiere estar contigo, Él quiere ayudarte, Él quiere levantarte. Y no se trata de religión, esto no se trata de religión, se trata de relación. Se trata de una comunión con el Padre. Se trata de que tú vuelvas a la casa de tu Padre. Y no te estoy hablando de una religión o de una dominación. Te estoy hablando de una comunicación con el Padre. Porque no te va a salvar las iglesias, no te va a salvar las religiones. Lo que te va a salvar es la obediencia y es la comunión que tú vas a tener con tu Padre Celestial. Nada más, te lo aseguro, porque hay muchos, y que lo dice en la propia palabra, que hay muchos que van a venir diciendo Señor, Señor, y van a decir yo hice milagros, y están hablando de personas que eran con título, así como se dice aquí, con título de pastores y de todo eso, y que te digan yo ni siquiera te conozco. ¿Por qué? Porque no obedeciste a mi Padre Santo. Entonces ahí nos revela algo poderoso. No te salva la religión, no te salva la dominación. El único que te salva es nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret y la obediencia al Padre. Así como nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret obedeció al Padre, asimismo te está diciendo, y Él te va a ayudar a través de su Santo Espíritu. Él te va a guiar. Y no es de noche a la mañana que vayas a ser ya santo, santo, no, porque así siendo todos ya estuvieran en el cielo. No, están siendo procesados, están en las manos del alfarero. Cada uno de nosotros estamos siendo transformados. Cada día el Señor nos limpia nuestra mente. Mientras estamos aquí en este estuche, en esta carne, nosotros somos propensos a pecar, pero el único que nos ayuda a que podamos seguir confiando y a que podamos seguir adelante es nuestro Padre Celestial a través de su Santo Espíritu, que nos instruye y nos guía a hacer las cosas a las cosas bien. Pero sin Él estamos perdidos. Nos dejamos influenciar por el enemigo. El enemigo está al acecho ahí, está cazándote. Él no duerme. Tal vez nosotros dormimos, pero Él no duerme. Él está planeando cómo hacerte tropezar. Así que en esta mañana te hago esta invitación. Si es que quieres recibir al Señor como su Salvador, puedes mandar la solicitud para poder hacer la oración de fe. Mientras tanto voy a hacer la oración para poder cerrar esta enseñanza. Te doy gracias, Padre Celestial, en esta mañana, Padre, por tu amor y tu misericordia, Padre, porque tú has permitido, Padre Santo, que estemos, Padre Santo, hablando de tu bella palabra. Gracias por este maná, por este alimento, por esta agua fresca que sacia nuestra alma y nuestro espíritu. Que no solamente quede guardada en nuestra mente y en nuestro corazón, sino que nosotros la podamos poner en acción en nuestro diario vivir. Te doy gracias, mi amado Padre Celestial, porque tú eres bueno y eres fiel. Recibe toda gloria y toda honra, mi amado Padre Celestial, en esta mañana, porque tú eres digno, Padre. Gracias te damos, Padre, porque sé, Señor, que tu palabra no regresará vacía, que vendrá, Padre Santo, en abundancia, y que tú traerás, Padre Santo, cada uno de tus hijos, Padre, del norte, del sur, del este y del oeste, Padre, para que puedan, Padre Santo, buscar de tu presencia. Gracias te doy, Padre Santo, en esta mañana. Recibe toda gloria y toda honra en nombre poderoso de tu Hijo amado Yahshua HaMashiach, Jesús de Nazaret. Amén, amén